Algunos solicitantes estudian para el examen de educación cívica durante horas y horas, pero después de unos días no recuerdan las respuestas. Sienten que perdieron el tiempo. Una de las razones por las que estos solicitantes no recuerdan las respuestas del examen de ciudadanía es porque el método que utilizan para estudiar no es efectivo. En este video aprenderá un método práctico que le permitirá memorizar fácilmente las respuestas del examen de educación cívica. Llamo a este método el método GPS para la ciudadanía. Cuando utiliza el método GPS, su cerebro establece fácilmente las conexiones entre las preguntas. Por este motivo, recordará las respuestas durante mucho tiempo. Al final de esta lección, le haré una pregunta oficial de educación cívica, así que asegúrese de ver el video hasta el final para averiguar si puede responder correctamente esa pregunta. ¿De acuerdo? Empecemos. La Estatua de la Libertad es uno de los íconos más conocidos en los Estados Unidos. Fue lo primero que vieron muchos inmigrantes cuando llegaron a este país. La estatua muestra a una mujer sosteniendo una antorcha que representa la libertad. La Estatua de la Libertad se encuentra en el puerto de Nueva York. Esta es la respuesta a la pregunta número 95. La Estatua de la Libertad está en el puerto de Nueva York. The Statue of Liberty is in New York Harbor. Repasemos las expresiones clave de esta oración. La Estatua de la Libertad, The Statue of Liberty. puerto de Nueva York. New York Harbor. Es importante saber que también puede responder correctamente a esta pregunta diciendo solo Nueva York. New York. Antes de que Estados Unidos se convirtiera en un país independiente, era una colonia de Gran Bretaña. Las personas que vivían en los territorios controlados por Gran Bretaña se llamaban colonos. Colonists. Los colonos eran europeos que llegaron a América por mejores oportunidades económicas y por la libertad. Esta es la respuesta a la pregunta número 58. Los colonos vinieron a América por libertad. Colonists came to America for freedom. Las dos palabras importantes que debe recordar de esta oración son las siguientes. Colonos, Colonists. libertad. Freedom. Notará que cada vez que estudiamos una pregunta también mencionaré su número, pero no tiene que memorizar estos números. La única razón por la que se los doy es para ayudarlo a encontrar fácilmente la pregunta correspondiente en la lista oficial de la prueba de educación cívica. Si desea descargar la lista completa de preguntas que estudiaremos en esta lección, asegúrese de hacer clic en el enlace correspondiente en la sección de descripción debajo de este video. Los colonos vivían bajo las leyes de Gran Bretaña. La mayoría de los colonos sentían que no se respetaban sus derechos básicos. Los colonos también estaban enojados porque sus impuestos eran muy altos y no se les permitía tener representantes en el gobierno británico. Por estas razones, los colonos organizaron un ejército para luchar contra los británicos. Esta es la respuesta a la pregunta número 61. Los colonos lucharon contra los británicos debido a los altos impuestos. Impuestos sin representación. The colonists fought the British because of high taxes. Taxation without representation. Los colonos. The colonists. Lucharon contra los británicos. Fought the British. Debido a los altos impuestos.
Because of high taxes. Los colonos comenzaron una guerra contra los británicos porque querían liberarse de Gran Bretaña. Lucharon y ganaron esa guerra contra Gran Bretaña. Después de su victoria, los colonos anunciaron inmediatamente su independencia al firmar un importante documento llamado Declaración de Independencia. Esta es la respuesta a la pregunta número 8. La Declaración de Independencia anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. The Declaration of Independence announced our independence from Great Britain. Las expresiones importantes de esta oración son las siguientes. La Declaración de Independencia. The Declaration of Independence. Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Announced our independence from Great Britain. Al firmar la Declaración de Independencia, Estados Unidos se convirtió en un país independiente, separado de Gran Bretaña. Los representantes de las colonias firmaron la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776. Esta es la respuesta a la pregunta número 63. La Declaración de Independencia fue adoptada el 4 de julio de 1776. The Declaration of Independence was adopted on July 4th, 1776. Recordemos las siguientes expresiones. La Declaración de Independencia. The Declaration of Independence Fue adoptada. was adopted El 4 de julio de 1776. July 4th, 1776. Acabamos de enterarnos de que Estados Unidos se convirtió en un país independiente el 4 de julio de 1776. Es por eso por lo que los ciudadanos estadounidenses celebran la independencia de su país cada 4 de julio. El 4 de julio se llama Día de la Independencia. Esta es la respuesta a la pregunta número 99. Estados Unidos celebra el Día de la Independencia el 4 de julio. The United States celebrates Independence Day on July 4th. Las dos expresiones importantes de esta oración son las siguientes. Día de la Independencia. Independence Day, El 4 de julio. July 4th. Algunos solicitantes a veces olvidan la diferencia entre 4 de julio y 4 de julio de 1776. Esto es lo que debe recordar. La Declaración de Independencia fue adoptada el 4 de julio de 1776. Esta es la pregunta 63. Sin embargo, celebramos el Día de la Independencia todos los años el 4 de julio. Esta es la pregunta 99. La Declaración de Independencia fue escrita por un importante líder político. Después de escribir ese documento, se lo entregó a un grupo de otros líderes para que lo leyeran e hicieran algunas correcciones. La persona que escribió la Declaración de Independencia fue Thomas Jefferson. Esta es la respuesta a la pregunta número 62. Thomas Jefferson escribió la Declaración de Independencia. Thomas Jefferson wrote the Declaration of Independence. Las partes clave de esta oración son las siguientes. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson.
Escribió la Declaración de Independencia. Wrote the Declaration of Independence. Thomas Jefferson quería que todos los ciudadanos tuvieran derechos básicos, como el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Así que se aseguró de escribir esos derechos en la Declaración de Independencia. Esta es la respuesta a la pregunta número 9. Dos derechos en la Declaración de Independencia son la vida, la libertad. Two rights in the Declaration of Independence are life, liberty. Recordemos las expresiones clave de esta oración. Dos derechos. Two rights. Declaración de Independencia. Declaration of Independence. La vida, Life, la libertad. liberty. Incluso después de declarar su independencia de Gran Bretaña, Estados Unidos todavía tenía muchos problemas que resolver en su sociedad. Los estados del norte de los Estados Unidos operaron de manera muy diferente a los estados del sur del país. Estas diferencias se hicieron tan grandes que comenzó una guerra entre los estados del norte y los estados del sur de los Estados Unidos. Esta guerra se llama Guerra Civil. Esta es la pregunta 73. La guerra entre el norte y el sur se llama la Guerra Civil. The war between the North and the South is called the Civil War. Las expresiones importantes de estas oraciones son las siguientes. La guerra, The war, el norte, the North, el sur, the South, la guerra civil. the Civil War. Si le interesa recibir más lecciones con el método GPS, por favor háganoslo saber dando un me gusta a este video. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal para que siempre reciba una notificación cuando publiquemos una nueva lección sobre el examen de ciudadanía. Gracias. La Guerra Civil duró desde 1861 hasta 1865. La Guerra Civil fue una de las guerras libradas por los Estados Unidos durante los años 1800. Esta es la respuesta a la pregunta número 72. Una de las guerras que peleó Estados Unidos en los años 1800 es la Guerra Civil. One of the wars fought by the United States in the 1800s is the Civil War. Repitamos las expresiones importantes de esta oración. Una de las guerras, One of the wars, Estados Unidos, the United States, en los años 1800. in the 1800s, La Guerra Civil. the Civil War. Es posible que se esté haciendo la siguiente pregunta. ¿Por qué la gente de los Estados Unidos luchó entre sí? Esta es una pregunta interesante, y entenderá la razón de esta guerra en unos minutos. Hombres, mujeres y niños de África fueron arrestados, traídos a América por la fuerza y vendidos como esclavos. Trabajaban sin paga y sin derechos humanos básicos. La mayoría de los esclavos trabajaban en la agricultura, pero también hacían muchos otros tipos de trabajo en las colonias.
Esta es la respuesta a la pregunta número 60. Los africanos fueron llevados a América y vendidos como esclavos. Africans were taken to America and sold as slaves. Las expresiones clave a recordar son las siguientes. Africanos, Africans fueron llevados a América. were taken to America. Fueron vendidos como esclavos. Were sold as slaves. La esclavitud estuvo permitida en América durante cientos de años. Sin embargo, cuando Abraham Lincoln se convirtió en presidente de los Estados Unidos, muchas personas en los estados del norte querían acabar con la esclavitud. Por otro lado, los ciudadanos del sur de los Estados Unidos no querían que terminara la esclavitud porque su economía dependía fuertemente de la esclavitud. Los estados del sur decidieron separarse de los Estados Unidos y crear su propio país. El norte estaba en contra de la división del país. El norte y el sur comenzaron a luchar en la guerra civil. Esta es la respuesta a la pregunta número 74. Un problema que condujo a la guerra civil fue la esclavitud. One problem that led to the Civil War was slavery. Repitamos las expresiones de esta oración. Un problema. One problem. La guerra civil. The Civil War. Esclavitud. Slavery. El presidente Abraham Lincoln fue el presidente de los Estados Unidos durante la Guerra Civil. Firmó un documento importante para liberar a todos los esclavos en los estados del sur. Ese documento se llama Proclamación de la Emancipación. Esta es la respuesta a la pregunta número 76. La Proclamación de la Emancipación liberó a los esclavos. The Emancipation Proclamation freed the slaves. La Proclamación de la Emancipación. The Emancipation Proclamation Liberó a los esclavos. freed the slaves. Abraham Lincoln tenía dos objetivos principales durante la Guerra Civil. Quería liberar a todos los esclavos en los estados del sur y también quería evitar que los estados del sur crearan su propio país. Finalmente, el ejército del norte ganó la guerra y Estados Unidos no se dividió en dos países. Por eso decimos que Abraham Lincoln salvó al país o Abraham Lincoln salvó a la Unión. Esta es la respuesta a la pregunta número 75. Abraham Lincoln salvó a la Unión. Abraham Lincoln saved the Union. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln Salvó a la Unión. saved the Union. También puede responder correctamente a esta pregunta diciendo que Abraham Lincoln liberó a los esclavos. Abraham Lincoln freed the slaves. Incluso después de que los esclavos fueron declarados libres, los afroamericanos de este país no tenían los mismos derechos que los ciudadanos blancos. Los afroamericanos iniciaron un movimiento para luchar por sus derechos. Querían que todos los ciudadanos fueran tratados por igual sin importar su raza. Organizaron marchas y protestas para acabar con la discriminación racial. Este movimiento se llamó Movimiento de Derechos Civiles.
Esta es la respuesta a la pregunta número 84. El movimiento por los derechos civiles trató de acabar con la discriminación racial. The civil rights movement tried to end racial discrimination. El movimiento de derechos civiles. The civil rights movement Trató de acabar con la discriminación racial. tried to end racial discrimination. Uno de los líderes del movimiento por los derechos civiles fue un hombre llamado Martin Luther King Jr. Trabajó arduamente para hacer de Estados Unidos una nación más justa, tolerante e igualitaria. Quería que todos los estadounidenses tuvieran los mismos derechos. Esta es la respuesta a la pregunta número 85. Martin Luther King Jr. luchó por los derechos civiles. Martin Luther King Jr. fought for civil rights. Repitamos las expresiones de esta oración. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. luchó por los derechos civiles. fought for civil rights. En esta lección ha aprendido muchas respuestas importantes para el examen de ciudadanía. Antes de terminar este video, por favor responda la siguiente pregunta. Name one problem that led to the Civil War. Name one problem that led to the Civil War. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. ¡Gracias!